Yo creo que una de las luchas más grandes del hombre es esa lucha de aguantarse las ganas de pecar. Y yo creo que después de el dinero y después de la salud, es una de las oraciones más frecuentes. Dios, ayúdame a no pecar. Y a lo mejor pecar tiene que ver con no caer, con no hacer, qué sé yo. Pero a veces no entendemos que el objetivo no es solamente no pecar. El objetivo es gobernarnos a nosotros mismos. Y eso requiere de un fruto. La Biblia lo describe como el fruto del Espíritu, el cual tiene varios elementos que son progresivos. Y si me lo permite, el día de hoy se lo voy a platicar. Amados, buenos días. Pues sí. Cómo me gustaría a mí saberme aguantar. Cómo me gustaría a mí poderme controlar. Y hay veces que pensamos que el hecho de controlarnos va a resolver toda nuestra vida, porque en el momento que nos controlemos, pues ya no pecamos, y en el momento que ya no pecamos, increíblemente somos buenos, y en el momento que somos buenos, somos bendecidos de la nada. Haga de cuenta como por acto de magia. Y no. Acuérdese que el que no peca simplemente no peca, no es bueno, nomás no peca. Para ser bueno hay que hacer cosas buenas. Para ser bueno hay que hacer la voluntad de Dios. Y para hacer la voluntad de Dios hay que conocer la voluntad de Dios. Pero ya esa es otra historia. Estamos hablando del aguantarnos. O en otras palabras, del dominio propio. Que el dominio propio va mucho más allá de solo aguantar y no hacer. El dominio propio tiene que ver con el hacer. Pero vámonos calmadito. Cuando entendemos que Dios anhela que tengamos dominio propio. ¿Por qué? Porque Dios creó el dominio propio y porque Dios lo puso ahí para que lo usáramos. Quiere decir, cuando Dios nos regaló el libre albedrío viene acompañado del dominio propio. Pero el dominio propio es parte de algo mucho más jugoso. Y mire que le va muy bien el término jugoso, porque es parte de un fruto. Y acuérdese de esto, los frutos, amados, tienen 3 características siempre. Un fruto es agradable a la vista, es nutritivo, ¿sí? Y es dulce. Cuando hablamos del fruto del Espíritu, ¿sí?, que es uno solo, tiene estos mismos elementos y se encorona con el dominio propio. Fíjense nada más, esto está escrito en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, en el versículo 22 y 23. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es dominio propio. Y dice, y contra tales cosas no hay ley. Fíjense qué importante es esto, porque si usted ve estos elementos que conforman un solo fruto, están en un orden. No es que una cosa pase antes y otra cosa pase después. Y si se fija, el último de los elementos que describe al fruto del Espíritu es el dominio propio. Quiere decir, si no tenemos amor, no vamos a tener dominio propio. Si no tenemos gozo, no tenemos dominio propio. Si no tenemos paz, no tenemos dominio propio. Si no tenemos paciencia, no tenemos dominio propio. Si no tenemos benignidad, no tenemos dominio propio. Si no tenemos bondad, no tenemos dominio propio. Si no tenemos fe, no tenemos dominio propio. Si no tenemos mansedumbre, no tenemos dominio propio. Ahora, ya me los eché todos, qué cansado. Pero fíjese también, 2 elementos antes del dominio propio está la fe. Y hay veces que usted y yo queremos apretar nuestros ojos y alguna otra parte de nuestro cuerpo así y decir, yo tengo fe. Si se fija, la fe tampoco es de las primeras cosas. Quiere decir, Dios va a trabajar en nosotros de manera que un día la fe sea algo tan natural que simplemente fluya,
¿Qué necesitamos hacer nosotros? Pues conocer la palabra, nada más. Y creer que esta palabra fue inspirada por Dios y que está puesta ahí para nosotros, para que vivamos de una manera increíble y para que vivamos de una manera gloriosa. De eso se trata, amados. De ninguna otra cosa. Tan. Entonces, ¿qué quiere Dios? Dios quiere enseñarnos a amar. Dice la palabra y nos enseña que nadie ama a quien no conoce. Quiere decir, Él nos ama porque nos conoce. Él nos quiere enseñar a amar como Él ama. Dice la palabra que en donde está Dios hay plenitud de gozo. Quiere decir, el Señor quiere que lo aprendamos a ver en todo lugar, en toda situación y en todo tiempo, para que tengamos un gozo constante. Dice la palabra que Él es el príncipe de nuestra paz. Y la paz no es la ausencia de problemas. La paz es la certidumbre de que estamos más allá de las circunstancias, porque Dios vive con nosotros, vive en nosotros, vive para nosotros. Dice que hay paciencia. Amados, se lo dije hace un par de días. La Biblia declara una cosa bien importante: la única manera de generar paciencia es por medio de la tribulación. Así que para poder aprender a ser pacientes tenemos que pasar por un proceso de tribulación. Dice que hay benignidad. Quiere decir, la benignidad es el ver el bien en todas las cosas. Hay personas como yo. Me decía el otro día mi terapeuta, es que tienes como una visión de túnel en donde todo lo ves negativo, y sabe que sí es cierto. Entonces dije, esta es una parte que necesito dejar que el Espíritu de Dios trabaje en mí para descubrir lo bueno en todo. No lo bonachón, no lo menso, lo bueno. Dice la palabra que hay bondad en el fruto del Espíritu. La bondad es la capacidad de hacer el bien sin mirar las circunstancias, simplemente dar. Lo siguiente es la fe. Y Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Y qué es lo que esperamos y qué es lo que no vemos? El cumplimiento de la palabra. Y también dice Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Quiere decir que jamás tendremos dominio propio a menos que agrademos a Dios, porque estamos acercándonos a su carácter. Dice que hay que ser mansos. La mansedumbre es parte del fruto del Espíritu. Hay que saber sujetarnos a la autoridad de Dios en todo momento, en todo lugar, y aún cuando estemos siendo víctimas de la injusticia. No quiere decir que nos aguantemos, quiere decir que sepamos comportarnos. Es la mansedumbre. Y existe el dominio propio, el saber hacer siempre lo correcto, en el momento, en el tiempo y en la intensidad requeridos. Así que, amados, se los dejo de tarea para que tengamos siempre en mente que Dios lo preparó todo. Dios lo preparó todo para que seamos exitosos, para que no tengamos miedo de que salga nuestro demonio propio, sino que tengamos siempre dominio propio. Y esta cita de Gálatas 5, 22 y 23, yo le recomiendo que sea una de esas citas que tenga usted en post-its por todas partes, en su casa, en su coche, en su trabajo, para que cuando esté usted pasando por un momento difícil pueda identificar qué es lo que Dios está trabajando en usted, si el amor, si el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, o si ya llegó usted al punto en donde se está externando el dominio propio, sabiendo que todos son parte de uno solo y que le van a permitir establecer el reino de Dios sobre la tierra de una manera gloriosa. Dígame qué opina y nos vemos el lunes.